a la última charla de nuestro ciclo de la ilustración. Parece broma porque cuando partimos, efectivamente este ciclo era eterno y nosotros decíamos, bueno, yo creo que las personas se van a aburrir, pero no, yo creo que ha sido muy esclarecedor poder recorrer tanto el siglo XVII como el XVIII en 360. Y así como nos quedamos en gran medida en el viejo mundo, hoy día nos vamos a ir al nuevo mundo. Y precisamente vamos a ver cómo todo lo que ya habíamos visto en otras sesiones se van a terminar de abrochar en este mundo al otro lado del Atlántico. Y bueno, para entender cómo llega primero el mundo europeo a este otro lado del Atlántico, voy a retroceder bastante en el tiempo para que veamos cuál es la presencia digamos, y los contactos con el mundo europeo. O sea, nosotros cuando hablamos de Estados Unidos, que es lo que vamos a hablar hoy día, y vamos a hablar de la formación y del ideario, de las ideas que vienen precisamente desde Europa, y por lo tanto la conexión es extremadamente importante. Nosotros pensamos en esta nación que hasta el día de hoy sigue siendo el jefe, podríamos decir, de la cultura occidental. Por lo tanto, podríamos decir que este hijo que se va a gestar desde las ideas de la ilustración y que va a encontrar un camino propio en Norteamérica, posteriormente va a hacerse cargo de la cultura occidental, sobre todo desde el siglo XX, pero entendamos que su ideario es bastante corto, porque desde la independencia en 1776, ¿no es cierto?, hasta hoy día son pocos años en rigor, por lo tanto es una construcción bien impresionante. Cuando nosotros pensamos en Estados Unidos, pensamos en el fondo, en este conglomerado de estados que evidentemente hoy día construyen lo que es Estados Unidos. Pero todo lo que es Norteamérica y el contacto con, en el fondo, Europa, es algo que es una historia que va a tener momentos en el que va a haber conexión, luego va a desaparecer esa conexión y luego va a instaurarse desde esas 13 colonias iniciales a lo que vamos a llegar hoy día. Los primeros europeos en llegar a Norteamérica fueron los vikingos, y de hecho esto lo contaban las sagas. Hay una saga que se llama la saga de los groenlandeses, y hay otra que se llama la saga de Eric, que precisamente cuenta la historia de Eric el Rojo, cómo Eric el Rojo llega de Islandia e instala una colonia en un lugar que llama Greenland, es decir, Groenlandia, que es pura mentira, porque de verde no tenía nada. O sea, eso es lo que muestra que el ser humano ha hecho propaganda desde tremendamente temprano. Y desde Greenland, donde ellos se instalan, va a ser su hijo, precisamente Leif Erikson, el que va a terminar llegando a las costas de lo que hoy es Norteamérica. Y es más, hoy día que los vikingos están súper de moda, ha habido toda una idea de que no solo llegaron a las costas de Canadá, o sea, hoy día se ha encontrado, porque la saga estaba hace mucho tiempo y muchos consideraban que las sagas mentían, o que contaban cosas, porque ciertamente las sagas mezclan realidad con ficción, o sea, cuentan historias de personajes reales, pero que para poder ensalzar sus atributos heroicos, se combinan con monstruos, pero también con cosas de la vida cotidiana. O sea, las sagas tienen mucho de lo que es la vida real de los vikingos, pero evidentemente que consideraban que esta saga, que había llegado a un lugar que habían denominado Vinland, desde Greenland, tendría que ser mentira. Sin embargo, se encontraron vestigios monumentales en lo que se llama Loch Meadows en Canadá, y hoy día se tiene certeza de que los vikingos llegaron, y eso también explica precisamente que cuando llegan los españoles había una serie de historias que circulaban ya en el nuevo, digamos, en el nuevo mundo respecto a ciertos atributos y ciertas características propias de los europeos. Hombres barbudos que venían en casa sobre el mar, en fin, había una serie de mitología que probablemente se había construido de este primer choque que se había producido en el año 1000, y que entendamos que los vikingos se van a instalar, pero luego van a abandonar esa colonia. Bueno, hoy día que están de moda los vikingos, incluso algunos han supuesto de que habrían llegado hasta Nueva York, cosa que no se tiene certeza para nada. Sabemos que estuvieron en el fondo en parte de la costa de Canadá,
y que hubo este asentamiento donde se han hallado estos rasgos, o sea, estos vestigios monumentales. Sabemos que América, ya no son los europeos, habría sido descubierta, y este fue un libro que causó gran furor, que se llama 1421, el año en que la Armada China, ya en Shenhe, habría llegado precisamente a las costas americanas, y aquí hay una serie también de vestigios monumentales, en particular lo que son las anclas que usaban este tipo de embarcaciones en esta delegación mandada por el emperador chino, cosa que después el mismo imperio va a decidir que ya no, y esto se va a suprimir y se va a acabar. Ahora entendamos que estos barcos, esta flota china era gigantesca y en el fondo no es que le faltó ni los recursos, sino que hubo una intención política, determinación política que decidió no quedarse en América. Pero sí, es Colón el que finalmente va a terminar uniendo a los mundos. Y por eso Colón implica la unión de los mundos. O sea, Colón va a generar un puente permanente, continuo, que va a implicar no solo sus 4 viajes, donde nunca supo a dónde llegó, porque Colón de moderno no tiene nada, y efectivamente él no va a saber, él va a creer que llega a la India, y por eso todo lo que son las legislaciones, lo que se llama la legislación indiana, va a referirse a las Indias occidentales, y así va a quedar para siempre. Pero efectivamente la llegada de Colón, que ojo, esto es bien importante porque Colón tenía un proyecto bastante malo, y Colón va a ir primero en el fondo a España, va a ir a Portugal primero, va a ir luego a España, donde los reyes católicos, que le van a decir que no, no una vez, sino que varias veces, va a ir donde el rey, en el fondo Enrique VII, el primer Tudor, quien también le va a decir que no, y luego, después de varios intentos y de ser muy perseverante, va a terminar convenciendo, no por su proyecto, a la reina de Castilla, que es Isabel, en el fondo la católica, sino que porque ese año, 1492, el 2 de enero de ese año, se libra la batalla de Granada, y con eso se terminaba la reconquista. Y por lo tanto, Isabel, la católica, decide que en una de esas este hombre puede llegar a algún lugar, y no creyendo en él, no solo no vende sus joyas, eso es pura mentira, sino que le pide a los hermanos Pinzón, que le debían ciertos favores a la reina, que le entregue las embarcaciones, con lo que hace este viaje. Hace este viaje, y sabemos que que Isabel, la católica, y los reyes católicos en general, pero va a firmar con ella en particular, pero después las capitulaciones las firma con los dos, no le creen, y no le creen porque basta ver las capitulaciones de Santa Fe para entender que si hubiesen creído en él, en forma real, jamás le habrían dado lo que le dieron, ¿ya? Pero, de hecho, le van a dar unas prebendas que son increíbles, y después Colón va a perder todo eso. Pero cuando ya Colón llega de vuelta y trae la noticia de que sí encontró algo, ahí le van a empezar a quitar las cosas, y Colón va a ir de mal en peor, en el fondo va a tener todo el problema de que se van a producir esclavos en los asentamientos hispanos, pero esto va a traer noticias de que habían llegado a algún lugar. Y en ese contexto, en 1497, un italiano que se llamaba Giovanni Caboto va a ir a visitar nuevamente a Inglaterra, y va a pedir el apoyo del gobierno inglés para hacer un viaje de expedición, a lo que el gobierno inglés va a decir, ya, bueno, ya, por si acaso. Pero ya en el fondo ya sabían que había algo más allá. Entendamos que Colón nunca supo que llegó a otro lugar, pero después de eso van a aparecer, es más, cuando Colón cae en desgracia, van a autorizar otros viajes, porque al comienzo tenía el monopolio, pero le van a quitar ese monopolio, y esto va a permitir también que Giovanni Caboto pueda conseguir que sea la corona británica la que lo apoye. Y él va a pasar, bueno, para los británicos, para el mundo anglosajón, van a hablar de James Cabot, pero la verdad es que es Giovanni Caboto, ¿ya? Y efectivamente va a llegar a Norteamérica tomando una posesión para la corona inglesa, cosa que los ingleses no van a tomar, no van a mandar gente hasta mucho después. Por otra parte, los españoles, que ya van a hacer nuevas expediciones, ya
después de Colón ya se van a dar cuenta incluso de que va a ser Américo Vespucio el que va a hacer los mapas, y se va a dar cuenta de que estas tierras no eran la India, y va a ser Martín van Sermeulen, un tercero, quien va a tomar los mapas de Américo Vespucio y le va a poner las tierras de Américo, ¿ya? Y ahí van a empezar a haber más expediciones, sobre todo en el caso de Norteamérica. Los españoles van a entrar en Florida, cosa que después la van a entregar, pero después la van a volver a recuperar. Es bastante irónica la vida, pero va a ser Juan Ponce de León el que va a explorar precisamente esta zona, y desde Florida van a ser, incluso aquí en el caso de Hernando de Soto, va a entrar en todo y va a avanzar hacia el río Mississippi, y de hecho va a ser aquí increíble porque va a haber una expedición en el fondo en 1540, pensemos que es la época en que pensemos que en 1542 se está llegando a Chile, pero aquí Francisco Vázquez de Coronado, o sea, fundando Santiago básicamente, Francisco Vázquez de Coronado va a hacer este viaje por el Gran Cañón, que yo encuentro que es increíble, porque es solo pensar el desierto de Sonora, lo que es, y el calor que ahí hay. A mí me parece que es heroica la gesta, o sea, todas las gestas de estos españoles son heroicas, la de Chile también, o sea, pensemos que el paso por la cordillera, o sea, cuando Almagro llega en 1536, que es antes, después viene Valdivia, que ya sabía que no había nada, es impresionante. Esto mismo va a pasar en el caso de Norteamérica, y ahí está, a diferencia, o sea, nosotros hoy día en Chile nosotros tenemos el Fuerte Niebla, que es equivalente a esto, solo que los americanos lo tienen mucho más ordenadito, y aquí vemos lo que es este fuerte San Agustín, como lo llaman ellos, que es básicamente el primer enclave, que lo tienen literalmente igual que Disney, o sea, impecable, ¿ya? Y evidentemente que estos primeros asentamientos españoles va a ser lo primero que va a haber europeo en lo que es Norteamérica. Durante el reinado de Isabel I, porque después de en el fondo fue en el gobierno de Enrique VII, luego va a venir Enrique VIII, que ya es la concentración del poderío real, y efectivamente, y también todo lo que es la reforma anglicana, y va a ser Isabel, Isabel, la hija de Ana Bolena, que después de Enrique VIII va a venir María, ¿no es cierto? O sea, primero Eduardo, primero su hijo de su tercer matrimonio, luego María y luego Isabel. Y en el gobierno de Isabel I, que no solamente va a terminar de consolidar la reforma, sino que este cuadro, que es impresionante porque tiene todo lo político, aquí es en el fondo el concepto no solo es en el fondo es no solo reina, no solo the Virgin Queen, sino que gloriana, ese concepto de gloriana con la mano sobre el mundo. Y evidentemente aquí vemos la Invencible Armada, que va a ser un tema que va a entrar en conflicto no solamente por religión con España, sino que también una guerra comercial. O sea, van a pasar de una guerra religiosa, que es una guerra político-religiosa, a una guerra comercial. Y eso va a implicar que Isabel funde compañías comerciales, y entre las compañías que va a fundar, la más importante va a ser, para efectos que nosotros lo vimos en el Imperio Británico, o sea, cuando hablamos de todo el comercio, hablamos de la Compañía de las Indias Orientales Británica, que efectivamente va a surgir en importancia, aunque es primera fundación, luego va a seguir los pasos de la Compañía de las Indias Orientales holandesa, y va a ir tomando todas esas innovaciones, y que finalmente va a hacer y va a terminar apoderándose de la India. Pero también va a fundar otra compañía, que es la Compañía de las Indias Occidentales, que tenía que comerciar literalmente con América, y América tenía monopolio español, por lo tanto aquí es donde la reina va a entregar patentes de corso y no va a tener ningún problema. Sir Francis Drake va a abrir a cañonazos el puerto de Valparaíso, pero posteriormente van a venir otros corsarios que se van a sentar, y todo ese tema principalmente en el Caribe. Entonces aquí vamos a tener específicamente esta intención, que además va a terminar fundando posteriormente uno de los enclaves que se van a formar en Norteamérica, va a recibir el nombre de Virginia, Virginia por The Virgin Queen. Entonces entendamos que esto va a ser precisamente lo primero. Ahí tenemos a Virginia, que
aunque en esta época todavía no va a quedar como zona, pero no va a tener realmente ocupación. Pero evidentemente que el comercio, este es el periodo del esplendor, de la transformación del mundo británico, la transformación de Londres, la transformación de la cultura. Esta es la época de Shakespeare, es precisamente el momento en que Inglaterra deja de ser un reino menor y pasa a ser un reino importante desde el comercio. Pero a la muerte de Isabel I, van a asumir los Estuardos, se va a producir la unión de las coronas, Eduardo, en el fondo Jacobo VI de Escocia, se va a convertir en Jacobo I de Inglaterra. Y es en este periodo donde van a llegar los primeros colonos británicos a lo que es el Nuevo Mundo. Así que precisamente en la época de James van a llegar estos primeros peregrinos, como generalmente se los denomina, en un contexto además en que mucha gente estaba dispuesta a dejar Europa en el marco de las guerras de religión que se habían dado en todas partes. Y lo primero que se va a fundar va a ser lo que se va a denominar, bajo el nombre de James, en el fondo James Fort, y posteriormente James Fort se va a convertir en Jamestown. ¿Ya? Así que este va a ser el primer asentamiento inglés y que evidentemente va a estar en este estado de Virginia, que era este asentamiento que se había establecido con el nombre de The Virgin Queen, y por lo tanto Jamestown va a ser la primera fundación donde además aparecen una serie de historias vinculadas con, por ejemplo, la figura de Pocahontas, que evidentemente se ha popularizado específicamente con Disney, porque la verdad es que la historia de Pocahontas no se casa con lo mismo que aparece digamos, en la película de Monito, y además, sí, ella se va a ir a Inglaterra, se va a casar con uno de los británicos, se va a ir a Inglaterra, se va a enfermar de peste y se va a morir. Eso es lo que es la historia de Pocahontas a grandes rasgos. Ahí vemos precisamente a Pocahontas vestida de europea, ¿ya? Entonces todo esto va a ser en Virginia. Y aquí van a venir lo que es precisamente este primer asentamiento, las primeras parte de la mitología, la construcción de lo que va a ser Estados Unidos posteriormente, ese momento de hambruna, de desesperación en la que van a ser alimentados por los nativos, eso es lo que se denomina posteriormente y se convierte en Thanksgiving. Va a haber momentos de choque, va a haber momentos de intercambio, de hecho Jamestown va a ser destruido en alguna oportunidad y por lo tanto aquí va a haber en el fondo de dulce y de agraz, podríamos decir. Va a llegar, y aquí viene el emblemático y famoso Mayflower, que va a traer específicamente un grupo de los llamados peregrinos, que van a ser en el fondo reformados, calvinistas en particular, que van a terminar instalándose y, digamos, nutriendo estos enclaves europeos del mundo británico, ¿no es cierto?, en lo que se va a ir transformando en el tiempo, en lo que van a llegar a ser las llamadas 13 colonias. Y las 13 colonias, si nosotros vemos, ocupaban nada en el territorio. O sea, si nosotros decimos esto era Estados Unidos territorialmente no era prácticamente nada. Pero aquí hay que decir que estas 13 colonias no tenían entre ellas una unidad de ningún sentido, aparte de estar, podríamos decir, geográficamente instalados al otro lado del Atlántico, que eso sí era algo que tenían en común, entre ellas no van a tener una identidad propia. Y básicamente lo único que va a unir a estas colonias era precisamente el ser dependientes y ser parte del mundo británico. Van a tener diferencias también en todo, digamos, si uno estudia lo que son las 13 colonias y lo que son cada una en el periodo colonial, van a tener características que son muy distintas. Entonces, mientras en la parte norte, principalmente lo que es Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, Rhode Island es bien particular, incluso en lo que va a ser las guerras de la independencia, van a tener productos, fondos forestales, comercio principalmente, el comercio va a ser algo muy importante, pesca, construcción, todo lo que es el centro, que aquí también hay que decir que es bien importante en el sentido que New York, lo que nosotros hoy día vemos como New York, era lo que era New Amsterdam, y New Amsterdam era un enclave holandés inicialmente, después va a pasar a ser parte también británico, y por lo mismo, debido a que había tenido este influjo, podríamos decir, holandés, era una sociedad mucho más
cosmopolita, mucho más abierta, ¿ya? Y eso también va a explicar las características que van a tener posteriormente en el desarrollo de la historia americana. Y el mundo del sur era un mundo mucho más agrario, que vivía de las plantaciones, de la tierra, y por lo tanto un mundo agrícola, donde particularmente, eso también va a marcar después, porque vamos a ver que el comercio va a ser un triángulo, y uno de los comercios que se va a dar, en particular, que voy a hablar de eso en un ratito más, va a ser precisamente el comercio de esclavos, porque los barcos iban llenos de esclavos hacia Norteamérica y volvían llenos de tabaco, de azúcar, en el fondo, para poder tener los viajes, en el fondo, ida y vuelta, con los barcos llenos. Y vamos a ver que en gran medida ese comercio tenía un origen desde Escocia. Cuando hablamos de Escocia, cuando hablamos de la ilustración escocesa, cuando hablamos precisamente de la historia de la ciudad de Glasgow, esta ciudad de mercaderes, que tiene que ver también con este vínculo. Y evidentemente que los esclavos se van a sentar principalmente en lo que va a ser el sur, ¿ya? No específicamente, pero con mayor, digamos, abundancia. Entonces, lo que unía a estas colonias era precisamente ser parte del mundo británico. Entonces, hay que comprender que todas estas personas que van a llegar a instalarse en este nuevo mundo venían con un ideario anterior, que tenía que ver con esta cultura cristiano occidental, que había tenido ciertas particularidades, y voy a detenerme solamente en las particularidades del mundo británico. Lo primero que hay que decir es que el mundo británico muy tempranamente, 1215, va a ponerle un freno particularmente al poder político, en un momento en que Juan Sin Tierra, en el marco post-cruzada, ¿no es cierto?, necesitaba más dinero, en particular después de que su madre se había gastado todo el dinero del erario para liberar a su hermano, buscando subir los impuestos, se le va a provocar una rebelión de los señores del norte, que va a terminar obligándolo a firmar un documento extraordinario. Y este documento es extraordinario porque es un intento de frenar al poder político, donde se plantea que la ley está sobre todos, que nadie, ni siquiera el rey está sobre la ley. Y por lo tanto, ningún hombre puede ser tomado prisionero, despojado de sus bienes. También la protección de los bienes va a ser algo que va a estar tan tempranamente en el ideario británico, y que evidentemente esta Carta Magna, nadie puede ser tomado prisionero, despojado de sus bienes, sin un juicio justo, que nadie, ni siquiera el rey, está sobre la ley. Y este documento, que es de una plana, evidentemente también va a tener una enseñanza para lo que vamos a ver posteriormente en el mundo americano, la idea de lo conciso, de lo preciso, de lo corto, y ojalá que sea también una plana. Ese concepto es fundamental, porque eso permite que todo, que independiente que esto tiene una letra bastante pequeña, evidentemente va a tener una enseñanza para después. O sea, la Carta Magna de 1215 sigue estando vigente hoy día, porque lo que era fundamental en 1215 sigue siendo exactamente lo mismo fundamental hoy día. Además, este ideario, aparte de este freno al poder político, hay que decir que efectivamente, previo a la llegada de todos estos peregrinos y toda esta gente que se instala en Norteamérica, se había producido la reforma. En gran medida, muchos de los que llegaron a Norteamérica llegaron a causa de la posreforma, precisamente de las guerras de religión. Entonces, la reforma que inicia con Lutero, que sigue con Calvino, que sigue con John Knox en Escocia, que de alguna manera se vincula con la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana, Enrique VIII rompe por lujuria, básicamente, y posteriormente a eso decide incorporar reformas también religiosas. Entonces, evidentemente que la tónica digamos, de todo el periodo de los Tudors va a tener que ver con los cambios de religión, con los cambios políticos, con las guerras políticas religiosas que se van a dar, y que precisamente, lo que yo había mencionado hace un poco, era que esta enemistad con España, que era el bastión del catolicismo, va a hacer que Isabel I funde todas estas compañías comerciales, y que a su muerte, la llegada de los Estuardos ya tenga sentadas esas bases comerciales, que además justamente con Jacobo I va a producirse la llegada, ¿no es cierto?, a el Nuevo Mundo. Pero además se va a producir la unión de las coronas con Escocia, y efectivamente el inicio de una nueva dinastía que van a ser los Estuardos. Y los Estuardos la van a tener bastante compleja, porque va a producirse con el segundo Estuardo, que es Carlos I, lo que va a ser, por una parte, la llamada guerra civil, una pugna que tiene que ver con
la religión, pero también con la política, entre el parlamento, ¿no es cierto?, y el rey, el parlamento puritano, reformado, y un rey que está dispuesto, que no era no reformado, sino que estaba dispuesto a tener una mayor tolerancia con el mundo católico. Esto va a culminar con los puritanos en el poder, con el rey muerto, la monarquía abolida, y Oliver Cromwell, que se va a convertir en Lord Protector, va a gobernar durante un periodo, digamos, hasta su muerte, con una visión puritana. Va a prohibir los teatros, va a prohibir todo esto que lo habíamos mencionado y que precisamente en varias de las tablas aparecía, cuando la Bárbara hablaba del renacer del teatro, tenía que ver con este periodo oscuro en que el teatro termina siendo prohibido, algo que ya antes Shakespeare veía venir. Los puritanos no les gusta los teatros, los puritanos básicamente tienen esta posición. Por lo tanto, a la muerte de Cromwell va a venir la restauración, y nosotros vimos también, cuando hablamos de la restauración de Carlos II, esta idea refundacional que tiene que ver con todo lo que es, además, justamente coincide con el incendio de Londres, la creación de una nueva ciudad, la creación de la Royal Society, la idea del apoyo real, de mostrar la monarquía como algo importante. Estamos refundando la monarquía. Pero inmediatamente después de Carlos II va a venir su hermano, que es James, que era católico, y que se va a producir lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa va a sacar a James, que era el verdadero rey, va a llamar a su hija, que estaba casada con William de Orange, y básicamente se va a producir esta rebelión que en rigor tiene un tinte anticatólico, pero que también va a establecer una idea de mayor libertad política y de mayor tolerancia, con todos menos con los católicos, hay que decirlo, con todos sus temas. Pero efectivamente esta visión de William y Mary, que ojo, vamos a hablar después de las fundaciones particularmente educacionales que se van a dar en Norteamérica, una de las primeras fundaciones después de Harvard va a ser precisamente el College William y Mary, que va a tener que ver precisamente en este periodo. Entonces, esta revolución gloriosa va a establecer algo que también va a ser un ideario que va a tomar el Nuevo Mundo, que va a ser este Bill of Rights, o sea, esta lista de los derechos, básicamente, y del respeto a esos derechos. Estamos en un periodo de un cambio de mentalidad donde la Ilustración dio un giro fundamental, y que de pasar de ver todo desde Dios va a comenzar a centrarse en el hombre. O sea, este antropocentrismo real que se va a manifestar en todas las dimensiones, que además en este periodo se va a producir el cambio y la invención de todos los instrumentos financieros que van a permitir la creación no solo de la banca, de las compañías comerciales, y que van a incrementar este comercio primero desde la innovación holandesa y luego con la Revolución Gloriosa y la incorporación de un holandés a la corona británica. Estas mismas innovaciones van a ser incorporadas por los británicos, y por lo tanto el comercio va a empezar a crear lo que va a convertirse en el imperio británico. Y ahí vamos a ver que este imperio británico va a llegar y se va a conectar en el mar, y efectivamente durante y previo en el fondo a la Revolución Gloriosa es el momento en que en guerra con Holanda, de hecho va a ser James II, que antes de ser rey, durante el reinado de Carlos II, que termina tomando New Amsterdam y que pasa a ser, la rebautiza como Nueva York, ¿ya? O sea, precisamente se producen estos cambios, y la conexión entre el viejo mundo y el nuevo mundo va a ser permanente. Y esta conexión no es solo comercial, sino que también van a llegar las ideas políticas que estaban precisamente en este mundo que nosotros hablamos en todo este ciclo, que es la Ilustración, que se va a manifestar en dos dimensiones, en una dimensión continental, particularmente desde las ideas de Rousseau, esas ideas políticas que consideran que el Estado es más importante que el individuo, que la igualdad es más importante que la libertad, que se van a contrarrestar con las ideas particulares que van a venir desde el mundo británico y desde la Ilustración escocesa, a través de la figura de John Locke, que va a considerar que el individuo es mucho más importante que el Estado, y que la libertad es mucho más importante que la igualdad, y que el individuo tiene derechos, y que esos derechos son anteriores al pacto, y que nadie nunca los puede pasar a llevar, y esos derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. De hecho, John Locke habla de la propiedad como el primer derecho. Y de hecho, este tratado, que el segundo tratado de gobierno de Locke,
va a inspirar profundamente a todo lo que es la ilustración escocesa, y desde Escocia y a través del comercio, estas ideas van a llegar y van a calar profundamente en el mundo americano. Entonces, por eso hice todo este recorrido para poder entender que efectivamente son estas ideas las que se instalan en Norteamérica. En Norteamérica, cuando se instalan las colonias, también se instala este concepto de la tolerancia religiosa. Y es más, la tolerancia religiosa en el Nuevo Mundo va a ser mucho mayor. Tan importante va a ser que de hecho figuras como William Penn, por ejemplo, que va a ser el famoso cuáquero que aparece en las Quaker, va a ser alguien que va a asesorar a la corona británica en este concepto de una mayor tolerancia, porque efectivamente mientras Europa se desangraba en guerras de religión, en el Nuevo Mundo podían ser vecinos, digamos, distintas religiones cristianas que en Europa no se toleraban. Ciertamente va a haber un sustrato importante calvinista que van a llegar precisamente en el Mayflower estos peregrinos, que va a hacer que posteriormente, ¿no es cierto?, el propio Max Weber, cuando escribe La ética protestante, ¿no es cierto?, y el espíritu del capitalismo, va a considerar que es en esa ética lo que se encuentra uno de los capitales fundamentales del capitalismo, y yo aquí diría que es más allá de eso. Hay que comprender que es la visión de la ilustración escocesa que valora el concepto del esfuerzo individual como el motor de lo que va a ser algo muy propiamente británico y que va a permear al imperio, que va a ser el concepto de el self-made man, ¿ya? Y que más allá de lo religioso, que eso sí puede colaborar, porque en el sentido que el calvinismo va a terminar siendo puritano, el puritanismo va a prohibir todas las cosas y va a dejar solamente como actividad humana el trabajo. Y eso es lo que va a ver Weber como este espíritu que va a permitir esa diferencia entre esta América anglosajona y esta América, podríamos decir, hispana, ¿ya? Ciertamente va más allá de eso, porque por eso hoy día nos vamos a meter principalmente en la ilustración escocesa, en las ideas y cómo esas ideas en esta república que llamamos la república de las cartas. Pensemos en la charla cuando yo hablé de Newton, que dije Newton no era un hombre solitario, había una república de las cartas que desde la imprenta en adelante se va a compartir en una Europa que va a conversar entre los intelectuales y que incluso esto a través del comercio va a cruzar el gran charco y va a llegar hacia el otro lado. Hay que decir que ciertamente digamos, aquí la raza blanca va a fundar de cero, y va a fundar de cero primero porque había poca gente, y los pocos que habían, ellos en esa visión calvinista de no mezclarse, van a dejar de existir, o sea, hay que decirlo abiertamente. O sea, la diferencia entre la conquista anglosajona y la conquista hispana es que la conquista hispana se hace preguntas que la conquista anglosajona no se hace nunca. La conquista hispana, claro, todos dicen la leyenda negra, los españoles, y que mataron, lo que no es tan así. O sea, por supuesto que va a haber abuso y siempre hay personas buenas y malas, pero la corona española se hace preguntas y se pregunta, bueno, ¿qué son? Y se va a preguntar, ¿son personas o no son personas? Y van a concluir las juntas de teólogos que sí, son personas. Y no solo son personas, son súbditos de la corona. Ahora, si son personas y son súbditos de la corona, tienen que pagar impuestos. Y si tienen que, pero no entendían el fondo, el pago pecuniario. Entonces van a decir, bueno, si no entienden el dinero, van a tener que conmutar el pago, que es el equivalente a impuestos por trabajo personal, y se va a instaurar lo que es la encomienda, pero el encomendero tenía que evangelizar. Bueno, esas preguntas y la institución de la encomienda, que va a implicar no solo traspaso, no solo mestizaje, y mestizaje no solamente en el sentido del aprovechamiento, sino que muchos españoles van a tomar a, digamos, personas nativas como mujeres en matrimonio. Eso no se va a producir en el mundo anglosajón. No va a haber mestizaje. ¿Ya? No va a haber preguntas si son personas o no. Para ellos, de partida no lo eran. O sea, van a considerar básicamente que en la visión calvinista ellos son los elegidos y que los otros no son. Y es más, va a haber muchos documentos que plantean que, porque en el caso de la legislación hispana los va a considerar
persona, pero los va a considerar incapaces relativos. La palabra incapaces relativos es una palabra jurídica que quiere decir que necesita un tutor legal. Todo niño, antes de ser adulto, es un incapaz relativo. Ya no es que los considerara tontos, sino que los consideraba que podían ser fácilmente engañados. ¿Ya? Y sobre todo entendamos que cuando no entendían lo que era el pecuniario, evidentemente podían ser engañados. Entonces, efectivamente aquí van a producir desde cero. Como yo les decía, va a haber intercambio, va a haber intentos también, sobre todo de algunos, sobre todo en lo que es Pensilvania, los cuáqueros van a tener una actitud bastante más tolerante y más abierta. Una de las características de los cuáqueros va a ser precisamente eso, en el esfuerzo personal como uno de los conceptos que van a mover a lo que va a ser Pensilvania. Entonces, efectivamente aquí se van a ir instalando y poco a poco se van a ir creando las distintas colonias que van a ir dando a lo que van a ser las 13 colonias que va a ser el inicio de Estados Unidos. Pero va a haber aquí, desde el comienzo, una red y un contacto muy importante con Escocia, ¿ya? Y por lo tanto aquí pongo esta Scottish Business Network, ¿ya? Los escoceses van a llegar desde súper temprano, desde los primeros, digamos, de los primeros barcos que se van a instalar, y los escoceses van a traer su ideario propio. Hay que entender que Escocia había tenido una reforma bastante virulenta, una reforma calvinista tremendamente radical, que va a ser la iglesia presbiteriana, desde John Knox, y John Knox creía no solo en la libre interpretación de las escrituras, sino que va a fomentar una reforma educacional desde muy temprano en Escocia. Entonces, Escocia va a tener una reforma educacional que va a establecer escuelas en todas partes para enseñar primero la Biblia, pero leyendo la Biblia pueden leer cualquier cosa, y eso va a ir creando lo que va a ser denominado posteriormente la Atenas del Norte. Es más, desde la reforma, la fundación de escuelas y posteriormente la fundación de universidades. Escocia, siendo tan pequeña, va a tener varias universidades, o sea, va a tener la Universidad de Glasgow, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de St. Andrew, la Universidad de Aberdeen. O sea, estamos hablando de Escocia, tenía 4 universidades y Inglaterra tenía 2. O sea, efectivamente, la Atenas del Norte, esta iglesia del Kirk, que evidentemente luego van a aparecer los llamados Covenanters, van a crear de alguna manera esta idea digamos, del desarrollo individual a través de la educación y de este concepto que posteriormente va a penetrar al imperio, que yo les dije que es el self-made man. Ahora, estos que van a llegar, estos escoceses que van a llegar desde el comienzo, van a tener también en este nuevo mundo esta importancia en la educación. Y por lo tanto, vamos a ver que esta importancia se va a dar desde muy temprano y va a quedar muy marcado, porque además ellos van a llegar y posteriormente se van a ir desarrollando las colonias paralelo con lo que va a ir pasando. Y cada una de estas colonias era independiente, por lo tanto, cuando veamos la cantidad de universidades que se van a fundar en Estados Unidos, no tiene que ver con que esto era es una muestra más bien de que esto no era considerado un solo territorio, sino que era considerado cada una de las colonias en forma independiente. Entonces se van a fundar estos colegios, que son los colleges, el concepto de los colleges, es decir, estos lugares donde vivían en el fondo, los estudiantes, que es propio del concepto de universidad desde la época medieval, y que el mundo anglosajón mantiene hasta el día de hoy. O sea, si uno va a estudiar hoy día a Oxford, uno no entra solamente a Oxford, uno tiene que pertenecer a un college, ya que están dentro de las universidades. Entonces, la formación de estos colleges, porque nosotros entendemos la palabra college, nos suena como a colegio, ¿ya? Y colegio para nosotros es escuela, ¿ya? En el mundo anglosajón eso no es así. Entonces, estos colleges y las universidades que se van a ir fundando, y va a darse desde el comienzo en estas nuevas colonias un acceso masivo a la educación superior, de hecho, y vamos a ver que varios, por ejemplo, los llamados Founding Fathers, tenían orígenes bastante humildes y muchos de ellos van a tener una preparación universitaria que muestra un poco este camino, ¿ya? Y además van a establecer desde el comienzo el cruce de las disciplinas, por lo tanto, la creación de escuelas para enseñar en el fondo la religión. Aquí vemos, por ejemplo, el de New England, en el fondo vemos este catecismo, que evidentemente el sentido era enseñar la religión, y como existía la libre interpretación de las escrituras, a través de la lectura de la Biblia se podía también establecer todo lo que iba a ser la lectura de otras cosas también. Por lo tanto, una escolaridad temprana que va a ir forjando lo que es y lo que va a ser las características de estas nuevas instalaciones. Aquí vemos la ciudad de Boston, y aquí vemos este mapa que está bastante en baja calidad,
pero que aquí muestra todas las universidades que parten siendo una fundación de un college que posteriormente se va a transformar en una universidad, que se fundan en esta etapa, digamos, relativamente temprana. La fundación más temprana es la Universidad de Harvard, o sea, lo que va a ser el primero, en el fondo, estos college que se van a instalar en la zona de Cambridge, que de hecho va a tomar el nombre de Cambridge por Cambridge también, en Nueva Inglaterra. Y aquí se va a fundar estos colleges que posteriormente se van a convertir en la Universidad de Harvard, o sea, 1636. Tan temprano como eso va a establecerse esta casa de estudios superiores, en el fondo, en lo que posteriormente es Massachusetts. Y esto es lo que vemos aquí, en lo que es en Massachusetts Halls, que es hoy día el edificio más antiguo que está en la Universidad de Harvard. Pero no solamente Harvard, en 1693 se va a fundar, por eso yo hablaba de William y Mary, después de la Revolución Gloriosa, del college que se llama William and Mary en Virginia, ¿ya? Y que evidentemente aquí vemos el dibujo, este es un dibujo que hace para este college, precisamente todavía en el fondo Wren, entendamos que Christopher Wren construye antes, pero Christopher Wren es el primero en armar una oficina de arquitecto y el que termina St. Paul es su hijo, por lo tanto, cuando hablamos de Wren no necesariamente es Christopher Wren, sino que puede ser su hijo, que también se llama Christopher Wren. Y esto es el edificio más antiguo de, en el fondo, William y Mary, de la época colonial. ¿Ya? Aquí vemos en 1701 se forma el colegio, en el fondo el Collegiate School, que posteriormente va a ser lo que es hoy día Yale University en Connecticut. Después, en 1746, se va a formar el College de New Jersey, que se va a convertir posteriormente en la Universidad de Princeton, y aquí vemos precisamente esos dibujos, esa litografía. En 1754, el King's College, que se va a convertir en la Universidad de Columbia. En 1757, también el College de Filadelfia, que se va a convertir posteriormente en la Universidad de Pensilvania, y esto va a ser una fundación donde precisamente el mundo cuáquero va a estar incorporado. En 1754, el College de Rhode Island, que se va a convertir en Brown University, y en 1766, Queens College, que va a ser Rogers University. Entonces, muy temprano, y a esta posteriormente, en lo que sigue en el fondo hacia el siglo XVIII, la parte tardía del siglo XVIII, van a haber otras fundaciones más que también se van a convertir en universidades. Lo último que puse aquí, que son los primeros, básicamente, es el Dartmouth College, que vemos esta vista de este periodo. Y junto con estas instalaciones de educación, van a llegar las ideas precisamente que vienen particularmente y específicamente de la Ilustración escocesa. ¿Quiénes eran los próceres de la Ilustración escocesa? El primero y fundamental es Francis Hutchinson, que era lo que se denomina Irish Scottish, porque él era irlandés. Y él va a llegar a la Universidad de Glasgow y va a ser profesor de filosofía moral. Este concepto ético, ya que hoy entendamos que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Francis Hutchinson se va a convertir en el gran maestro de muchos de los próceres fundamentales de la Ilustración escocesa. Va a ser un ferviente defensor de todo lo que es, en el fondo, el realismo, el sentido común y la libertad. La libertad para él va a ser fundamental. Y va a ser profesor de Adam Smith y de varios más, que va a marcar, precisamente era el profesor más popular de su tiempo en la Universidad de Glasgow, un profesor que además hacía clases caminando por la sala, era tremendamente emblemático. Hutchinson va a crear escuela y va a marcar a las generaciones siguientes. También dentro de este grupo importante está Lord Keynes, y Lord Keynes era también un ferviente defensor de todo lo que es, en el fondo, no solamente la filosofía moral, la posibilidad del hombre de reconocer el bien y el mal, sino que de la importancia de la propiedad. Las personas son básicamente lo que van forjando, y en la medida que tú vas haciendo, tú vas teniendo tu propiedad, y tu propiedad es lo que te va dignificando. La importancia de la defensa de la propiedad. Y él planteando que muchas veces las personas, para poder defender la propiedad y sintiéndose, están dispuestos a veces incluso a renunciar a parte de la libertad. Y aquí podríamos decir que el propio Lord Keynes
va a tomar y va a incorporar a la ilustración escocesa las ideas de John Locke. John Locke venía del otro lado, es decir, del mundo británico. Pensemos que John Locke había sido amigo de Newton, lo llevaba a carretear, literalmente. Newton no era muy bueno para salir. Y precisamente venía del mundo británico, y a través digamos, las ideas de John Locke van a llegar al mundo escocés desde su discípulo, que era en el fondo Anthony Ashley Cooper, que va a permear las ideas de Locke en la ilustración escocesa. Entonces, esta ilustración escocesa que va a hacer y va a convertir a la ciudad de Edimburgo en la llamada Atenas del Norte, donde evidentemente se van a congregar mentes brillantes juntas en un mismo momento, donde más va a haber una conversación entre la Universidad de Glasgow y la Universidad de Edimburgo. Varios de ellos van a pasarse de una universidad a otra, va a ser una de las características fundamentales. Aquí, este libro en particular de Arthur Herman, es un libro tremendamente importante que muestra la dimensión de la ilustración escocesa, y aquí dice, en el fondo, cómo los escoceses inventaron el mundo moderno, ¿ya? Y me interesa plantear aquí lo que plantea, en el fondo, Irving Welsh, del The Guardian, que dice, todo escocés debiera leer este libro. Escocia tiene, por fin, una, digamos, vívida, provocativa y la historia positiva que merece. ¿Y por qué hago un énfasis en eso? Porque ¿qué es lo que plantea este libro? Bueno, este libro plantea que estas ideas son geniales, esta idea de la educación, del concepto del esfuerzo individual, de la creencia en el lucro como algo fundamental, porque el lucro es inmensamente justo. Es más, es justo que si tú te esfuerzas, tú ganes por tu esfuerzo. Todas esas ideas de la propiedad, de la santificación de la propiedad como parte de lo que hoy día todos denominan dignidad. La dignidad de cada uno en su trabajo se manifiesta en lo que cada uno logra. Ese concepto que hoy día muchos plantean que es un individualismo, pero que visto desde la ilustración escocesa va a plantear que si cada uno se esfuerza y desde la ética moral, y ahí podríamos decir que el propio Adam Smith lo que plantea, por una parte, en la riqueza de las naciones, que es la evidencia de lo que sucede económicamente con la teoría de los sentimientos morales, que si cada uno hace esto, si todos se preocupan de su interés personal primero, porque las personas se preocupan de su interés y luego de su entorno cercano, si todos se preocupan de ellos mismos y de su entorno cercano, la sociedad entera va a estar mejor. Y es más, esa idea de la libertad económica y contrario a los monopolios, porque son los monopolios los que desvirtúan básicamente que haya en el fondo competencia y mejora, que la misma competencia hace que todos estemos mejor. Bueno, esas ideas, lo que plantea aquí Arthur Herman, son básicamente las que van a llegar y se van a instalar en todo lo que es, a través del Imperio Británico, el mundo anglosajón. Son esas ideas las que van a forjar Norteamérica, son esas ideas las que van a forjar Australia, son esas ideas las que van a forjar Nueva Zelanda, y son esas ideas las que van a marcar la gran diferencia entre el mundo anglosajón, que cree plenamente en la libertad, con respecto a aquellos que creen primariamente en la igualdad y la redistribución. Entonces, es fundamental porque aquí lo que va a plantear específicamente Arthur Herman es que varios de los próceres que vamos a considerar, incluso, porque hoy día varios hablan de Founding Fathers, el concepto de Founding Fathers es un concepto que se estira, se achica, en el fondo están los primeros 5, pero luego están varios más, incluso algunos extrapolan hasta más allá, pero dentro de los primeros que incluso van a pensar el concepto de la independencia, entre ellos va a estar John Witherspoon. John Witherspoon era parte de la ilustración escocesa, que va a terminar siendo rector en Harvard, y por supuesto va a ser parte de permear con estos idearios lo que va a ser el mundo americano. Adam Ferguson también, esta idea en el fondo de la sociedad civil y de la ciencia moral. Entonces hay que comprender que este es el mundo digamos, de la disquisición, digamos, de la discusión a través de algo muy propio británico también, porque vamos a hablar de la cultura británica en Norteamérica, y dentro de la cultura británica en Norteamérica va a estar la cultura del pub, ¿ya? De los libros, de compartir básicamente, que además esta conexión a través del comercio. Este comercio que además desde el comercio el contacto era precisamente con Escocia. Los barcos escoceses iban de Escocia a Norteamérica llenos de esclavos, y de
Norteamérica a Escocia, también en el fondo van a ir con azúcar, con tabaco, ¿ya? Y precisamente va a ser parte de este triángulo que se va a producir en el comercio, con la parada por África, evidentemente, y de lo que va a ser, en el fondo, este mercado tremendamente lucrativo, que evidentemente va a hacer que incluso hoy día muchos planteen que hay ciertas sombras en aquellos que hablaban de la libertad y que, entre otras cosas, eran esclavistas. Por lo tanto, hay que entender también que incluso dentro de la ilustración escocesa, teniendo en cuenta que Glasgow va a crecer por los tobacco lords, varios de los próceres de la ilustración escocesa van a ser antiesclavistas. Entre ellos, de hecho, Lord Keynes va a ser contrario a la esclavitud, particularmente por este énfasis moral que va a tener la ilustración escocesa, que se va a manifestar obviamente incluso en la figura de Adam Smith. Entonces, este vínculo con Escocia, por eso aquí pongo America Founding Secret, o sea, Founding Fathers, Founding Secret, Escocia, Scotland and America, precisamente esta ilustración que se va a exportar hacia el otro lado de, podríamos decir, del Atlántico. Esta caricatura es genial porque las 13 colonias no tenían nada en común y lo único que tenían en común, lo único que las aglutinaba era precisamente Inglaterra. Entonces, el mundo de la ilustración, esto que estábamos hablando, esta ilustración, que aquí vemos la ilustración en el fondo francesa, tenía lo que yo denominaba esta república de las cartas, que hacía que compartieran conocimientos y estos conocimientos se compartían incluso hasta el otro lado digamos, del Atlántico. Y obviamente que aquí vemos cómo estas ideas de la ilustración, este network va a permear a varias de las figuras, porque incluso varios de ellos van a pasar periodos en Europa, otros de ellos van a nacer en Europa y van a llegar a Norteamérica posteriormente y que van a ser fundamentales también en los cambios que se van a producir. O sea, cómo lograr esta idea de la libertad, este relato tan potente que va a nacer en Norteamérica. Entonces, básicamente, genial esta caricatura. Aquí vemos cómo dónde está la ilustración americana mirando los barcos. ¿Ya? Efectivamente, como dirían los argentinos, llegaron de los barcos. Y aquí vemos cómo hoy día se plantean varios libros, hablan directamente de la ilustración americana. Una de las figuras fundamentales que van a poner como el gran ilustrado americano va a ser precisamente Benjamin Franklin, que va a estar evidentemente vinculado con todo lo que va a ser el proceso de la independencia americana, pero que también va a estar vinculado con todos los procesos en Europa, va a vivir gran parte de su vida en Europa y va a estar vinculado en todos estos clubes. Cuando nosotros hablábamos del The Club, ¿ya? En ese The Club donde habían ciertas personas que son emblemáticas en el mundo británico, bueno, Benjamin Franklin va a ser amigo de todos ellos. ¿Ya? Entonces, aquí vemos este libro de Jonathan Lyons que dice The Society for the Useful Knowledge. Entonces dice cómo Benjamin Franklin y sus amigos trajeron la ilustración a América. Entre los amigos de Benjamin Franklin va a estar la figura de Thomas Paine. ¿Ya? Thomas Paine va a ser un discípulo de Franklin en Europa, que en el momento después de tener unos problemas y de haberse separado por segunda vez, el propio Benjamin Franklin le recomienda que se vaya a Norteamérica. Y ahí Paine se termina yendo a Norteamérica con todos los contactos y vínculos de Benjamin Franklin, y vamos a ver la importancia que va a tener el propio Thomas Paine en lo que es la historia de la independencia americana. Aquí vemos varios libros que han aparecido en estos últimos años respecto a esta idea, y también esta idea de cómo la cultura clásica va a estar presente en las universidades, y cuando se establece el concepto de la república mira en lo profundo a el modelo, obviamente, en el fondo romano, pero es un modelo romano pasado por el sedazo y por la visión de la ilustración. O sea, no es Roma, no es la República Romana, ¿ya? Pero vamos a ver que precisamente esa formación greco-romana de las universidades, ese mundo academicista también va a ser fundamental en todo lo que va a ser la gestación de esta cultura de la ilustración americana. Y aquí vemos, por ejemplo, dice la ilustración en América, y aquí están los nombres, dice John Witherspoon, Samuel Johnson, William Smith, James Wilson, Benjamin Rush, James Madison, John Adams, Ethan Allen, Benjamin Franklin, St. George Tucker, John Randolph, Francis Kicklogh,
Thomas Paine, que es británico, pero ahí está, Joel Barlow, Philip Friend, en fin, Samuel Miller, bueno, y William Ellen Channing. Ojo, también Witherspoon va a ser escocés y así, en fin, o sea, venían llegando y se van a hacer parte de esta nueva cultura. Entonces ahí tenemos este grupo, en el fondo, que comienza a gestarse. Pero entendemos que lo que vinculaba a las colonias y cada una de ellas se sentían británica. Y por lo tanto, este gusto del imperio, este mundo conectado, este comercio que ya habíamos explicado, era lo propio de lo que es la cultura británica colonial en América. Y efectivamente, así como en Europa, en Gran Bretaña, estaba de moda los cuadros de Gainsborough y de Sir Joshua Reynolds, que también lo vimos, precisamente este mismo look que establece Gainsborough como en el campo, es lo que van a intentar replicar la cultura británica. Ellos van a tratar de vivir británicamente y eso lo van a hacer en todos los lugares del imperio, no solamente en Norteamérica. Entonces aquí vemos cómo esta familia se pinta tomando té, mostrando un poco las costumbres británicas, ¿ya? Y cómo de alguna manera los derechos de las colonias, este contacto, estas cosas propias de cada uno de los lugares, cómo los caballeros trataban de vivir británicamente, y esta idea de mostrarse ellos no solamente con lo greco-romano en el fondo, sino que leyendo las noticias del viejo mundo, porque lo que les interesaba era precisamente ser lo más británicos posible, y por eso tomaban tea time, 5 o'clock, por supuesto. Entonces aquí vemos todos estos cuadros coloniales tempranos que nos muestran una vida extremadamente británica, el concepto del pub, ya aquí están los hombres precisamente en el pub, disfrutando este concepto de tratar de mostrarse, igual que los cuadros que nosotros veíamos, y aquí vemos precisamente el propio George Washington, quien era un hacendado y que, bueno, él había participado, después vamos a hablar de un poco de su biografía, de lo que había él hecho en la guerra, y posteriormente va a terminar siendo un hacendado va a tener una plantación de tabaco, y precisamente va a ser desde su actividad que va a terminar tomando una postura que incluso lo va a llevar a terminar siendo la figura de consenso para lo que va a ser la independencia misma. Entonces, la misma arquitectura, nosotros hablamos de la arquitectura Georgian como concepto, esto es pura arquitectura Georgian, precisamente en las colonias. Las ideas de las diversidades, en el fondo, religiosas que también se van a dar en este lugar. Y obviamente, miren por favor aquí, The Public House, en el fondo, en Massachusetts. O sea, el concepto, aquí se va a importar todo, las costumbres, los pubs, las formas de relacionarse, eran regiones del imperio, más que cada una de las colonias, entre ellas lo único que tenían en común era precisamente el mundo británico. Entonces, la primera intención política de colaborar se va a producir en 1754, donde se produce este Congreso de Albany, donde por primera vez estas colonias que se sentían muy distintas deciden tener ciertos grados de colaboración, pero no tenían, cada uno tenía un gobierno independiente, pero cada uno de ellos dependiente de, digamos, de Inglaterra, o más bien en ese entonces podemos hablar del Reino Unido, porque el Reino Unido aparece en 1707 como concepto, y por lo tanto dependientes del Reino Unido son los que los unía, ¿ya? Pero cada una de ellas tenía sus diferencias y no se consideraban ellos, es más, no hablaban de Norteamérica, ellos hablaban, yo soy de Virginia, yo soy de Boston, o sea, soy de Massachusetts, o sea, cada uno tenía su propia identidad y se sentían británicos. En 1754, el mismo año del Congreso de Albany, y entre el 54 y el 63, o sea, casi por 10 años, va a iniciarse el proceso, en el fondo, de lo que se va a denominar, porque los momentos de guerra son los 7 años, esta guerra de los 7 años que se conoce como, para los americanos, ellos hablan de French and Indian War, ¿ya? Y que precisamente los franceses, que tenían una preponderancia muy importante, porque así como digamos, el gobierno británico autorizó a James Cabot a expedicionar, posteriormente Francia, y en el marco de las peleas también continentales en Europa, va a autorizar a Cartier a hacer su exposición, y Cartier va a llegar a todo lo que va a ser, en el fondo eso explica lo que va a ser posteriormente Canadá, y van a instalar lo que van a hacer en la zona de Quebec las primeras colonias. Pero
las posesiones francesas eran bastante más de lo que hoy día es Canadá. No era simplemente Quebec, Montreal, sino que todo lo que era Luisiana, porque el nombre Luisiana viene de los Luises, ¿ya? También era parte de Francia, y va a ser parte de Francia hasta las guerras napoleónicas, donde precisamente Napoleón va a terminar vendiéndole Luisiana a los americanos en el gobierno de Thomas Jefferson. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esta guerra lo que va a hacer es tratar de marcar el límite, estas son las 13 colonias británicas, de este mundo francés que estaba dispuesto a aliarse con el mundo indígena para lograr el avance. Esto va a implicar que durante este largo periodo los británicos van a tener que tener asentamientos militares permanentes. Incluso este es el periodo del Capitán Cook. El Capitán Cook va a llegar a la zona de Canadá, a hacer los mapas, a la zona de Canadá, a la parte británica, en ese entonces va a tener los asentamientos, y desde ahí va a medir los rápidos del río San Lorenzo, para básicamente que va a permitir ganar lo que va a ser la batalla de Quebec. Pero esto va a costar una cantidad enorme de dinero a la corona británica. Y por eso, una vez que termina esta guerra, lo que decide el rey, el reino, decide que los americanos van a tener que pagar la cuenta, porque en todas las fiestas alguien paga la cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? George III va a decidir que esto costó muy caro y que por lo tanto hay que gravar de impuestos a los colonos para que paguen digamos, toda la cuenta que implicó la defensa de los propios habitantes del territorio. Y por eso se van a pasar una serie de impuestos, una serie de leyes que van a gravar de impuestos a una serie de productos que básicamente lo que buscaban era recaudar más dinero. Una ley del azúcar en 1764 que le va a poner en el fondo un impuesto a los bienes de lujo, ¿ya? Y entre ellos al café, la seda, el vino, imagínense, y también en el fondo va en el fondo decretar también el ron como ilegal, en el fondo la importación de ron. ¿Ya? También va a haber en el fondo una ley monetaria también en ese mismo año, que va a prohibir la impresión de papel moneda. Cada una de las colonias tenía su propio papel moneda y ahora se va a prohibir eso. Va a establecer una ley de alojamiento que evidentemente tenía que darle hospedaje a las tropas y a los soldados del rey, que eso se va a mantener después en el tiempo digamos, va a ir creciendo. Y la más compleja, porque todas estas eran puntuales y específicas, pero la más compleja es esta, la ley de timbres y estampillas, que se va a pasar en 1765. Y eso exigía que cada uno, para hacer cualquier trámite, había que comprar ciertos sellos reales. Entonces, básicamente lo que hacía esta ley era poner en el fondo impuesto a casi todos los trámites administrativos. Y esto va a ser lo que se va a denominar, lo que posteriormente va a levantar un movimiento desde, en el fondo, las colonias, que van a partir en distintos lugares, contra lo que va a ser la llamada Stamp Act. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que efectivamente va a empezar desde el bolsillo, les tocaron el bolsillo, y por lo tanto los colonos van a considerar que no puede ser que les pongan un impuesto desde Inglaterra, y no puede haber un impuesto. Poco a poco va a ir surgiendo esta idea de que no puede haber un impuesto sin representación, que no puede ser puesto desde Inglaterra por el gobierno británico un impuesto así arbitrario a los colonos. Es más, se van a hacer incluso y hay varias de estas teteritas que eran parte de la propaganda en contra del Stamp Act. Y entendamos que esto también se va a replicar en el Reino Unido, donde estaba Benjamin Franklin, que va a hacer básicamente estos diseños. Benjamin Franklin va a tener una historia que estaba vinculada al mundo de la impresión. De hecho, él va a poner imprentas, va a trabajar en el mundo periodístico, y posteriormente va a instalarse por largo tiempo y va a ser parte de la intelectualidad de esta ilustración del mundo del Imperio Británico, y también va a hacer estos dibujos que va a mostrar un poco cómo les han cortado los brazos a las colonias, ¿ya? Y cómo esto es un abuso. Y por lo tanto va a surgir esta idea de no taxation without representation. O sea, si nos quieren subir los impuestos, los americanos y cada una de las colonias tienen que tener algún representante sentado en el Parlamento británico, pero no puede ser el Parlamento británico el que nos suba los impuestos a nosotros, ¿ya? Y que además esto va a ir creciendo. Y el problema va a estallar
específicamente inicialmente en Massachusetts, donde además el gobernador no va a ser muy criterioso, que era Thomas Hutchinson. Esta era la linda casa de Thomas Hutchinson, y Thomas Hutchinson va a ser bastante implacable con respecto a estas medidas que se habían establecido, lo que va a implicar que una turba lo termine atacando, van a terminar quemando su casa, por eso la casa la mostré como algo emblemático, y evidentemente lo querían literalmente linchar. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que van a aparecer algunos personajes, como entre ellos Samuel Adams, que evidentemente en Boston, la cerveza bostoniana por excelencia es Samuel Adams, que va a plantear que en el fondo estos impuestos sin representación lo que hace es convertir a los colonos literalmente en esclavos. Y por otro lado, voces súper importantes como el propio Edmund Burke, desde el mundo británico van a considerar que los colonos americanos tienen razón, ¿ya? Y eso evidentemente va a complicar. Y entonces, como no van a poder hacer que el rey del brazo torcer, los americanos van a decidir hacer en el fondo un boicot a todos los productos británicos. Y entendamos que todos los productos manufacturados que existían en las colonias eran británicos. ¿Ya? Y entonces, en esta primera reunión que se hace en esta linda casa, como pueden ver, se hace este boicot a las importaciones, ¿ya? Y además ya empieza a aparecer una idea de formar una milicia para poder defenderse. Y aquí vamos a ver que efectivamente en las colonias, y aquí está todo el mito, que empezaron a fabricar las cosas que nunca habían fabricado, porque efectivamente llegaban los barcos, pero la idea era que los colonos no compraran los productos para causar un problema financiero. Y es más, no solo eso, sino que no les van a mandar las embarcaciones con azúcar. Entonces, esta ilustración que se ríe, que es de James Gilray, se ríe del rey y de la reina Charlotte, que están tomando té, y todas las señoras de la corte sin azúcar, ¿ya? Porque el azúcar no va a llegar por este tire y afloje. Y aquí va a haber todo un movimiento que incluso va a incorporar una mujer que va a ser parte de esto, y por eso esta caricatura se ríe y un poco la muestra como una mujer bastante libertina, ¿ya? Y un poco para tratar de desprestigiar un poco también este movimiento. Pero va a ir escalando, no solamente habían atacado la casa del gobernador, sino que aquellos que iban a cobrar los impuestos los van a bañar de brea, de hecho, y le van a poner las plumas, que de hecho van a terminar bastante mal, porque la brea quema, así que esto va a ser parte un poco de este, y aquí vemos también estas caricaturas que muestran esta reconciliación en el fondo entre Britania y básicamente el Nuevo Mundo. Hutchinson, que yo les dije que era poco, digamos, va a ser poco prudente, va a escribir una carta donde le pide al rey que intervenga y que venga a poner orden. O sea, las ideas de conciliación, las ideas de conversar, las ideas de tratar de volver al orden y las negociaciones van a quedar todas fuera, porque además esta carta que Hutchinson va a escribir va después a ser conocida, y aquí va a ser en el fondo la figura particularmente de Benjamin Franklin la que va a terminar mostrando esta carta, esta doble intencionalidad de parte del gobernador. Y esto va a provocar una revuelta en Boston que va a terminar con una matanza en Boston, y que efectivamente esta matanza de Boston que va a cobrar los mártires, aquí vemos la prensa que va a mostrar precisamente lo que ha sucedido, y que van a mostrar a Hutchinson como el gran culpable, que fue él el que traicionó las conversaciones, y de hecho el que fue aquí el que filtró la carta va a ser precisamente, para que vean que la prensa siempre ha cumplido con mostrar las cosas, va a ser el propio Benjamin Franklin. Para tratar de enmendar las situaciones, el gobierno británico va a tener unas partidas de té que estaban más baratas, pero se las iban a mandar a ellos, pero tenían que, para desaduanar el té, pagar inmediatamente un impuesto que era bastante menor en precio de lo que pagarían normalmente. O sea, esto era un buen negocio para las colonias. Pero Boston, que estaba muy picado, cuando no estaba dispuesto a pagar en el fondo el desembarco, el impuesto que tenían que pagar para el desembarco de esta partida de té que era más barata, y se va a producir, cuando llegan los barcos, lo que se conoce como el Boston Tea Party, donde además grupos disfrazados incluso de indígenas van a entrar en los barcos, van a botar el té, el cargamento de la compañía que venía de las Indias Orientales, porque era la que traía el té, ¿no es cierto?, al mar, y se va a perder, aquí básicamente una pérdida material de lo que era el té mismo. Y evidentemente que esta crisis que se va a producir
con toda esta situación, que va a seguir atacando en el fondo, porque aquí va a venir al revés, va a venir la represalia, tratar de preguntar quiénes fueron y tratar de investigar respecto a lo que había pasado con el té y después de las plumas anteriores. Esto va a ir escalando y los ingleses van a pasar lo que se llaman los Cohesive Act. Los Cohesive Act que los americanos, los bostonianos, van a denominar Intolerable Acts. Lo que planteaban era que en el fondo se cerraba el puerto de Boston, que se les quitaba el gobierno que tenía la ciudad y se ponía un gobierno propio traído de Inglaterra, que se les quitaba la administración de justicia y la justicia pasaba a estar en manos de Inglaterra, que se los obligaba a alojar en el fondo a las milicias, y por lo tanto Boston, que era una ciudad comercial, cerrado el puerto, era algo que era tremendamente complicado. Pero además de que les quitaran la administración de justicia, básicamente les estaban quitando todo el poder que los convertía en lo que eran ellos. Y más encima van a mandar soldados que van a venir del ejército británico, que van a llegar y evidentemente van a tener que obligar a los ciudadanos a alojar a todas las tropas. Y aquí va a surgir este grupo en Boston que se van a denominar The True-Born Sons of Liberty, estos hijos de la libertad, que van a empezar a publicar en distintos periódicos. Este es un periodo en que efectivamente las imprentas van a ser extremadamente importantes, y aquí va a salir esta proclama de John Hancock, que era un comerciante importante, un hombre bastante potentado de Boston, que va a ser importante también en los eventos posteriores, y de hecho él quería ser más importante de lo que realmente va a terminar siendo. Y aquí van a surgir estas figuras que se denominan como los llamados Founding Fathers. Ya vemos que desde hace un rato yo estoy mencionando a Benjamin Franklin, quien vivía en el viejo mundo, pero que va a ser una campaña importante. Este generalmente se ha ganado el título del primer americano, ya es un self-made man, totalmente esta idea de los valores propios de lo americano, el ahorro, el trabajo, la educación, el espíritu comunitario, las instituciones autogobernadas, o sea, una serie de ideas que van a ser fundamentales para lo que es el ethos americano. ¿Ya? Además, venía de un origen, en el fondo era el 15º hijo, ¿ya? De 17 hermanos, ¿ya? En el fondo una familia que había de Boston y que venía de un origen tampoco demasiado, digamos, importante en su procedencia, y de la segunda mujer de este Josiah Franklin, esta Abigail Forger, y que posteriormente va a ser quien va a fundar el segundo periódico en Norteamérica, que va a ser este New England Courant, y que más tarde también va a fomentar, por eso se habla de que es el que trae la ilustración, él va a fomentar todas estas bibliotecas de suscritos que permitían en el fondo tener acceso a los libros, y que posteriormente también se va a instalar en el fondo en Filadelfia, el que funda la compañía de bomberos. De ahí viene la idea de Fahrenheit 451 respecto de que Benjamin Franklin fundó los bomberos y que los bomberos eran los que quemaban los libros. Un poco viene esa historia desde ahí. Y posteriormente se va a instalar en Pensilvania, y ahí va a fundar el Pennsylvania Gazette, y que va a tener una imprenta propia, y por lo tanto va a ser un intelectual que tiene la posibilidad de traspasar ideas. Y además va a incursionar en todo lo que es ciencia, o sea, él va a estar metido en todo lo que son los primeros experimentos respecto a lo que es la electricidad, ¿ya? Y de hecho no solamente va a fundar, va a ser parte de las ligas masónicas, evidentemente va a fundar en el fondo esta liga que se llama St. John's de Filadelfia, a la que va a pertenecer, ¿ya? Y también va a ser parte de este mundo, podríamos decir, no solamente intelectual de libros, sino que también de la revolución científica. Y eso mismo va a ser lo que lo va a llevar finalmente a Europa, donde va a estar como embajador, y ahí va a permanecer. Y desde Europa él va a desarrollar este concepto. Aquí vemos la Pennsylvania Gazette, que era su propio diario, ¿ya? Que aquí pongo, esto es anterior, pero esta caricatura va a aparecer donde aparecen cada una de las colonias como parte de una serpiente. Y el concepto es join or die. ¿Ya? Y por lo tanto, este concepto de join or die, esta serpiente que va a empezar a aparecer no solamente en Filadelfia, sino que aquí vemos en Massachusetts, también aparece la serpiente con cada uno de los pedazos, nombrando con la sigla a cada uno de los estados, ¿ya? Que posteriormente van a ser estados, pero que en este caso eran las colonias, ¿ya? Y que evidentemente tenían esa idea de la unión. ¿Ya?
Entonces, aquí va a aparecer también esta idea de no importar nosotros los productos. Aquí vemos en el fondo que se va a firmar, el propio Paul Revere va a firmar esto, y va a venir este periodo de incluso atacar las embarcaciones, no solamente el Boston Tea Party, sino que el Gaspee va a ser parte de esto. Y aquí vamos a ver que el rey va a reclamar y básicamente va a decir que estos colonos han desobedecido las leyes y por lo tanto han negado a la autoría. Y en ese contexto de toda esta situación que se ha ido dando desde Boston y en el fondo se ha ido extrapolando, se va a producir el primer Congreso Continental en 1774 en la ciudad de Filadelfia, donde los representantes de Boston van a intentar conseguir apoyo en las otras colonias, planteando que lo que le está pasando a Boston le puede suceder a cualquier otro también. Y por lo tanto, estos se van a reunir en este lugar, que es el Carpenter's Hall, donde van a tener este primer Congreso Continental, donde además habían dos figuras, una Patrick Henry y el otro va a ser el propio George Washington, que podían ser en el fondo, porque Boston sabía que el representante, o más bien el que liderara esto, no podía ser alguien de Boston. Tenía que ser alguien que lograra reunir a los otros estados para lograr esta unión, este concepto que ya lo habían estado plasmando los ilustrados, podríamos decir, dentro del mundo americano. La figura de George Washington era una figura importante. Él había peleado en la Guerra de los 7 años, había incluso intentado ser parte del ejército británico, ¿ya? Y posteriormente ya había nacido en una situación bastante cómoda. Esta era la casa de nacimiento de Washington. Después se va a casar con una viuda millonaria y por lo tanto se va a instalar como un hacendado. Ahí está la casa de Vermont, ¿no es cierto?, en Virginia. Y él se dedicaba al tabaco. Y ya en este entonces, este hombre que podría no haber querido independizarse porque tenía una súper buena vida, y entendamos que muchos en este contexto todavía no buscaban la independencia, iba a costar meter la idea de la independencia. Pero Washington ya había tenido una serie de problemas, porque con todos estos problemas que se habían dado, él en sus exportaciones había tenido una serie de los que le prestaban los créditos en Inglaterra, que él consideraba sus amigos, se habían demostrado no ser sus amigos y estar dispuestos literalmente a sacar su fruto de como fuera, y por lo tanto él se va a dar cuenta de que si no logramos controlar nosotros el tema tributario, esto que le afectaba directamente a su negocio, él se va a dar cuenta como terrateniente y como productor de tabaco que esto que está sucediendo en Boston puede ser tremendamente grave, y eso lo va a llevar a tomar esa postura. Entonces, aquí él, de hecho, va a ser contrario a los impuestos de timbre y estampilla, y posteriormente también contrario a las leyes que se van a promulgar posteriormente a esto. O sea, va escalando, y evidentemente cuando llega al primer Congreso Continental, él va a estar abierto a poder ser la figura, y va a resultar ser la figura de consenso. También aquí van a empezar a aparecer, y un poco los voy a presentar algunos de ellos, George Mason, ¿ya? Que también en el fondo también era de Virginia, que también pedía boicotear en el fondo todas estas leyes, y que se van a juntar todos estos distintos próceres en el fondo en este lugar, y que finalmente vamos a ver que va a resultar siendo la figura de Washington el que mejor va a congregar, ¿ya? Y de hecho aquí es lo que lo va a plantear el propio Washington ese año, va a plantear que el 74 es una invasión a nuestros derechos y a nuestros propios privilegios. Otra figura fundamental que era de Boston es John Adams, que era un abogado, ¿ya? Y que de hecho él va a ser de los primeros contrarios al Stamp Act, o sea, a la ley de los timbres y estampillas, y que de hecho él consideraba que esto era una afrenta de parte del Parlamento británico, y él va a ser el que va a intentar también pensar en una figura que no sea de Boston para que pueda aglutinar. La familia Adams, que aquí vamos a ver que los Adams van a estar vinculados no solamente John, sino que también Samuel, que era primo, ¿ya? Que es el de la cerveza, ¿ya? Y que va a ser mucho más revoltoso que John Adams. De hecho, va a tener un origen bastante más humilde que Washington, pero va a estudiar en la Universidad de Harvard, ¿ya? Y por lo tanto va a ejercer como abogado. Y también va a publicar, en el fondo, en la Boston Gazette, o sea, están vinculados al mundo también de la prensa. Y aquí, en el fondo, él va a hablar sobre los verdaderos sentimientos de América, o sea, va a ser de los primeros en pensar
en el concepto de una independencia. ¿Ya? Esta biografía de McCulloch es buenísima, pero además se hizo una serie de HBO que es extraordinaria. Así que si no la han visto, John Adams es tremendamente recomendable para que de alguna forma la vean. Así que él va a ser desde las primeras personas que desde el principio va a empezar a plantear esta independencia, la idea de una independencia que evidentemente para este entonces la gran mayoría de las personas no la tienen. Samuel Adams era el más revoltoso de todos, por eso quedó con la cerveza, y que afuera de Boston va a ser el de los eventos de Boston y que también buscaba la independencia. La propia figura de Patrick Henry, que al comienzo había sido pensado para presidir el primer Congreso Continental, que iba a terminar siendo Washington, había hecho un discurso que va a ser súper emblemático también para esta idea de la independencia, que va a decir, give me my liberty o give me my death. Denme mi libertad o mátenme, básicamente. Y John Hancock, que era uno de los que se había perjudicado con todos estos temas comerciales, era un comerciante de Boston, muy potentado, algunos dicen que también era, en el fondo, hacía negocios bastante ilegales, ¿ya? Y que iba a ser, él pensaba que él iba a ser el presidente y finalmente va a terminar siendo Washington. Así que Hancock también va a financiar gran parte, va a ser un financista importante. Y aquí hay otras figuras más que van a estar en este primer momento. Uno de los que ha sido más rescatado en el último tiempo es Benjamin Rush, que era un médico y que también va a ser de los primeros en tener esta idea de independencia que se va a ir gestando desde la prensa. Y aquí vemos como la idea de la serpiente ya no está partida en pedazos, sino que ahora la serpiente se unió y literalmente va dispuesta a atacar. O sea, se ha unido la serpiente para poder atacar al león. ¿Ya? Ahí va hasta el león que representa evidentemente al mundo británico. Así que después de esta discusión, ya van a decidir en este Congreso Continental apoyar a Boston y van a decidir en el fondo que deben armarse y que deben formar una milicia para poder en el fondo defenderse y comienzan a coordinarse por primera vez las 13 colonias como un todo. Y frente a esto vamos a ver que los ingleses van a mandar más ejército, va a venir Henry Clinton, aquí van a llegar los Clinton, ya John Burgoyne y el general William Howe, que definitivamente aquí se van a producir las primeras escaramuzas, que son consideradas el comienzo de la guerra de independencia, donde se produce este encuentro en Concord, donde el propio Paul Revere va a ir a decir lo que está sucediendo. Así que las batallas de Lexington y Concord son consideradas las primeras de lo que va a ser la guerra o la revolución de la independencia. Así que el 19 de abril de 1775 se va a producir en el fondo este evento donde van a ser derrotados y después de eso va a aparecer Washington vestido con uniforme, diciendo que él va a liderar el ejército en el fondo colonial, digamos así. ¿Ya? Y el gran problema es que el ejército de Washington era un ejército tremendamente dispar. ¿Ya? Y por lo tanto, este liderazgo de un ejército que de verdad no tenía ninguna formación y era muy dispar, va a ser bastante complejo. ¿Ya? El ejército colonial va a juntar mercenarios de también indígenas, aborígenes, digamos gente de negros también, de que va a estar dispuesto, todo el que esté dispuesto a pelear, lo que va a hacer Washington es intentar aglutinar esto, que era muy difícil. Y se va a producir esta primera batalla ya con el ejército colonial formado, que va a ser Bunker Hill, y que efectivamente van a estar muy complicados. Y lo que hacían, y de hecho van a complicar a los británicos porque el ejército no, digamos, colonial no era un buen ejército, y van a ser como escaramuzas, porque Washington sí tenía preparación, pero sabía que con el ejército que tenía no tenía las que ganar, y por lo tanto hacen como una guerra de guerrillas y atacan y se retiran, ¿ya? Y la propia Abigail Adams, que era la mujer de John Adams, va a contar en sus diarios de vida los horrores que les toca vivir en este momento. Y por lo tanto, muchos de los colonos, más allá de los intelectuales, no estaban tan seguros de la independencia. Muchos dicen que en este momento, cuando llegaba el ejército colonial, algunos en el fondo se encuadraban con el ejército colonial, pero cuando venían los ingleses, se cuadraban con los ingleses. Y en ese contexto, John Dickinson, que es uno considerado también de los llamados Founding Fathers, va a escribir una carta al rey. Y esta carta, que se conoce como la Olive Branch Petition, lo que le dice es más, le escribe, pero
excelentísimo, adoradísimo rey, yo soy su primer súbdito, todos nosotros somos sus súbditos, le pedimos perdón y le pedimos que por favor respete, o sea, le pide lo mismo que los colonos querían, pero de un modo bastante salamero, en el que firman muchos de ellos. Y el rey, cuando recibe esta carta, le parece que sí, pero recibe una doble información. Por una parte recibe la carta y por otro lado se entera de que tienen milicia y que se están enfrentando a los ejércitos británicos, y por lo tanto esta carta no termina cuajando lo que tiene que ser. Y en ese minuto que se produce esta posición dubitativa, que podría haber hecho que muchos de los colonos habitantes normales decidieran que ya terminemos con esto, mejor quedémonos con Inglaterra y que se acabe este asunto, aparece esta figura, Thomas Paine. Thomas Paine había trabajado con Benjamin Franklin en Londres, y luego por petición de Benjamin Franklin y por ayuda de Benjamin Franklin se había instalado en Norteamérica y se había vinculado con toda la intelectualidad, y va a escribir un panfleto. Thomas Paine además había sido súper amigo de la propia Mary Wollstonecraft y de varios de los intelectuales bastante agitados, podríamos decir, del mundo británico. Va a escribir este panfleto que es fundamental, que se llama Common Sense, sentido común. Y en este Common Sense, para los habitantes de América, él dice que en el fondo yo lo único que voy a ofrecerles a ustedes son argumentos del sentido común. ¿Ya? Que las personas no tienen que pedir por sus derechos, sino que los tienen que tomar. Y lo más impresionante es que él, como británico instalado en el Nuevo Mundo, va a decir que la gente común, que ellos no necesitan un rey, que la gente común puede entender de la política y se pueden autoorganizar. Y Thomas Paine va a, y aquí vemos que aparece todavía hasta el día de hoy, en el fondo en Pensilvania, este letrero que dice que aquí en esta imprenta se imprimió este panfleto, que va a ser fundamental porque es este panfleto el que termina de convencer a los americanos medios de que independizarse puede ser una buena idea. Y justamente después de ese panfleto, vamos a ver que, por una parte, el general Howe va a llegar a Nueva York y vamos a ver qué es lo que va a pasar en Nueva York, pero junto con eso se produce el segundo Congreso Continental, donde las figuras, en el fondo, aquí tenemos a Jefferson encabezando este grupo de los que son considerados los primeros founding fathers. O sea, aquí tenemos a Washington, a Jefferson, a Benjamin Franklin y a John Adams, ¿ya? Y aquí está el grupo que se llama el Comité de los Cinco, donde está Sherman, Franklin, Jefferson, Adams y Livingston, que van a sentarse a tomar las ideas de la Ilustración. Y aquí en una inspiración, Jefferson va a ser lo que va a ser la primera parte de la Declaración de la Independencia, que es la parte más bonita, pero entendamos que la segunda parte es la más importante para justificar lo que estaban haciendo, y precisamente en este lugar, que hoy día se conoce como el Independence Hall en Filadelfia, se va a establecer el 4 de julio de 1776 la independencia, y ahí está el famoso cuadro que establece esta declaración de la independencia, donde al comienzo se ve la pluma, porque Jefferson escribe, y después el resto le corrige varias de las partes, pero dejan toda la primera parte que tiene una pluma fantástica, inspirada principalmente en el segundo tratado de gobierno de Locke. Él plantea, dice, todos los hombres han sido creados iguales, que tienen, en el fondo, que fueron dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad, y aquí le agrega la pluma, en vez de decir la propiedad, dice, y la búsqueda de la felicidad. Que para dar cumplimiento a esos derechos los hombres han instituido gobiernos, los cuales derivan de sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que siempre que una forma cualquiera de gobierno llega a ser perjudicial para alcanzar esos fines, el pueblo tiene derecho de cambiarlo o abolirlo y de sustituir por un nuevo gobierno, erigiendo sus cimientos sobre los principios, organizando sus facultades en la forma que el pueblo juzgue más apropiadas para el logro de la seguridad y de la felicidad. ¿Ya? Y aquí básicamente va a seguir esta declaración hablando también después de los perjuicios que ha hecho el rey, y ahí termina, ya voy a ir a los perjuicios del rey, termina diciendo, damos a conocer solemnemente y declaramos que por los perjuicios del rey, que ya se los voy a decir cuáles eran,
que hay, porque lo más importante es que está la primera parte, que es muy bonita, pero luego viene una lista, que yo aquí la resumí, la voy a poner después, de todas las cosas que ha hecho el rey. Y por eso este gobierno se ha tornado tiránico. O sea, la Declaración de la Independencia no solo tiene los principios, sino que tiene las razones del por qué ellos han decidido establecer y gatillar esos principios. Ellos justifican en la tiranía del rey esta causa. ¿Ya? Dice, y damos a conocer solemnemente y declaramos que estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes. Y ahí están las firmas de cada uno y aquí están todo lo que ha hecho el rey, que yo lo resumí en que en el fondo no ha respetado las leyes, ha pasado a llevar las leyes, ha pasado a llevar los gobiernos, ya, les ha quitado sus propias leyes, les ha quitado sus casas representativas, les ha obstruido su administración de justicia, ya ha establecido jueces a su voluntad, ya ha elegido múltiples oficios, o sea, se ha hecho presente y ha pasado a llevar a las personas. ¿Ya? Y luego dice, ha cortado el comercio. Súper importante. La libertad de comercio siempre va a ser algo de las cosas fundamentales que de hecho va a llevar a la independencia también en América del Sur. ¿Ya? Ha cortado el comercio, ¿ya? Ha impuesto impuestos sin consentimiento, ¿ya? Y obviamente esto es visto como una tiranía. Y obviamente que eso nos lleva a ser independientes. Junto con eso, John Adams va a escribir estos pensamientos para un gobierno, donde va a plantear la idea que la aristocracia corrupta, nefacta, el Parlamento británico es el problema, y que ha asaltado la libertad de los americanos, y que básicamente lo que tienen que buscar es la felicidad y la virtud del mayor número de personas, que eso es una idea que posteriormente se va a desarrollar en lo que es la corriente del utilitarismo, que también se va a dar en el mundo británico. Entonces, aquí vemos que mientras esto se decretaba, el propio Washington va a tener que seguir peleando por la independencia. Y evidentemente que al principio le va a ir bastante mal, y no solo le va a ir bastante mal porque el ejército era pésimo, sino que los ejércitos británicos van a entrar en la ciudad de Nueva York y la gente los va a recibir con vítores. O sea, la gente no quería la independencia. Y ahí estaba el pobre Washington intentando hacer lo que podía con el ejército que tenía, que era realmente un desastre. En eso el rey ofrece un perdón a todos los que quieren volver a cuadrarse, y ahí está nuevamente Washington intentando hacer lo imposible, y aquí aparece nuevamente Thomas Paine. Y Thomas Paine ahora escribe otro artículo que se llama La crisis americana, y donde hace una arenga donde plantea que en el fondo mientras más duro sea el conflicto, más glorioso será el triunfo. Y esto levanta el ímpetu, y aquí vemos el cruce de Delaware, y precisamente ahí estaba Washington esperando que se produjese lo que era tan necesario, que era la ayuda francesa, y mientras tanto estaba Benjamin Franklin en Europa tratando de conseguir convencer a Francia, visitando a Luis XVI y a María Antonieta para convencer a Francia de apoyarlo. Luis XVI tontamente, para vengarse de lo que había sido la guerra de los 7 años, decide apoyarlo, y aquí está el saludo en el fondo con Lafayette, y aquí está Benjamin Franklin en la corte de Luis XVI y María Antonieta negociando lo que va a ser este acuerdo que definitivamente va a cambiar el curso de la independencia americana. Y eso va a provocar que finalmente la victoria sea de los colonos, se va a ganar Saratoga, se va a ganar Georgetown y finalmente se va a ganar la guerra. Y este era el cuadro que tenían listos los americanos para poner a los ingleses al otro lado, que no quisieron posar, y por lo tanto se va a firmar la paz y se va a establecer el gobierno propio americano, que va a poner a George Washington como el primer presidente, quien se va a sacar el traje, digamos, de militar, y se va a vestir de civil, lo que es una cosa muy importante para la construcción de lo que va a ser América. Entonces lo van a elegir unánimemente como la figura de consenso, se van a crear los símbolos, y aquí está la figura de Betsy Ross cosiendo la bandera de Estados Unidos, que evidentemente creaba una nueva nación, que evidentemente tomaba todas las visiones de Locke, y que evidentemente va a luego trabajar en una constitución. O sea, la constitución se va a forjar en 1787, y de hecho después de grandes deliberaciones y de grandes discusiones se va a establecer en el fondo este gobierno nacional, que además tenía
porque aquí la gran discusión era entre, y por eso ahora voy a hablar de la figura de Hamilton y lo que son los papeles federalistas que planteaban la discusión entre lo que eran en el fondo los estados federales y el gobierno central, y se va a establecer un gobierno nacional que la visión de Hamilton tenía que tener alguna preponderancia para emitir moneda, recaudar impuestos, otorgar patentes, conducir la política exterior, mantener un ejército, establecer oficinas de correo y declarar la guerra. Y además, en el fondo, se va a establecer la idea de los check and balance, que es lo propio que va a hacer el propio Hamilton, esta visión de la división de poderes, y va a crear toda la institucionalidad, básicamente, de lo que va a ser Estados Unidos. Entonces aquí se va a llegar a esta constitución, que va a ser bastante largo porque la discusión va a ser no menor, porque reemplazar al rey había que reemplazarlo por una institucionalidad muy firme, esa va a ser la idea de Hamilton. Por otro lado, Thomas Jefferson va a hacer el Bill of Rights, y lo que se va a establecer es este gobierno donde cada una de las 13 colonias mantiene su gobierno federal independiente, pero que tiene una unión que en el fondo es este gobierno central. ¿Ya? Entonces aquí vemos precisamente este origen de esta República Federal, donde Washington va a ser el primer presidente y va a crear, obviamente que aquí su gran aliado va a ser Hamilton, quien de hecho va a ser el que va a crear en el fondo la Reserva Federal también como una de las cosas importantes. O sea, aquí va a ser una figura fundamental. Él va a ser parte, muchos hoy día consideran que la visión americana no está solamente en la declaración de la independencia, sino que la visión de los papeles federalistas en el fondo que están, y eso es lo que le lleva a Hamilton ser los $10, ¿ya? Hamilton es una figura que hoy día está súper de moda, particularmente por el musical, pero Hamilton, que además muere muy joven y muere en un duelo con el vicepresidente, es una cosa bien impresionante su vida, pero los papeles federalistas son fundamentales porque van a concebir lo que es en el fondo el sistema de gobierno americano. Este concepto básicamente de ciencia política que podríamos decir que tiene esta división de poderes, que tiene estos check and balance que permiten en el fondo que las instituciones sean lo más importantes para crear esta nueva visión en este nuevo mundo. Por eso Alexander Hamilton es tan importante y también pasa a ser uno de los Founding Fathers. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Quiénes son los Founding Fathers? Bueno, ¿son los primeros que firmaron la independencia? Sí, hay más, por supuesto. Hay más. Hamilton también está incorporado y Hamilton va a tener también una pugna no menor con John Adams. Bueno, todos tenían pugnas con John Adams, que debe haber sido bastante poco simpático, ¿ya? Y a su vez, Hamilton va a tener una pugna con Jefferson también. ¿Ya? O sea, entre ellos van a tener pugnas porque tienen visiones distintas para construir algo que todavía no existía. ¿Ya? Esta va a ser la casa de concepto de Washington, ¿ya? Y vamos a ver que también el propio John Adams va a escribir aquí la defensa de la Constitución y el gobierno de Estados Unidos, y vamos a ver cómo van a haber pugnas, todo este primer periodo va a haber una pugna entre los federalistas y en el fondo los que consideran que el gobierno central tiene que ser más importante. El segundo presidente va a ser John Adams, que de hecho va a establecer Das Alien and Sedition Act en 1798, que no va a querer en el fondo inmigrante, y que va a entrar en problemas con varios, ¿ya? Y obviamente principalmente con Jefferson, y aquí se ha escrito bastante sobre, y de Gordon Woods se ganó también uno de los premios importantes, que en el fondo es Friends Divided, que en el fondo eran parte de lo mismo, pero eran enemigos en sí. Y ahí entramos a la figura de Jefferson, que no solamente tiene la buena pluma inicial, sino que tiene su posición para poner el énfasis en las diferencias de cada uno de los estados. Y aquí vamos a ver que precisamente él teniendo una visión más federalista en muchos aspectos, va a terminar siendo quien le va a dar más poder al Estado central, precisamente para poder comprar Luisiana. Y esta es la caricatura que muestra a Jefferson vomitando moneda, y a Napoleón convertido en un mosquito, ¿ya? Al otro lado. Y podríamos decir que luego ya, y en el marco de las guerras napoleónicas, también va a haber un enfrentamiento nuevamente en 1812 con los ejércitos británicos, que va a ser el último, y aquí pongo como último los Founding Fathers porque lo podemos estirar, porque aquí uno puede llegar a bastantes más, pero aquí hablan de The Last Founding Father, James Monroe,
con este concepto de la creación de la grandeza americana con un sentido mesiánico y el concepto de la doctrina, ¿ya? Que va a ser también muy importante, que es esta doctrina Monroe de América para los americanos, que va a ser tan determinante en el futuro y que va a ir construyendo ese concepto del tío Sam en adelante. Estados Unidos va a ir creciendo en el tiempo, va a comprar Luisiana y posteriormente esta visión mesiánica y a lo que se le va a sumar posteriormente la independencia de México y los conflictos con Texas y particularmente la guerra con México, va a permitir que Estados Unidos crezca enormemente, llegando de costa a costa, y finalmente para constituirse territorialmente, la compra de Alaska va a ser precisamente lo último. Hoy día han aparecido varios libros de otros Founding Fathers, aquí The Forgotten, para que vean que no era el último olvidado, Forgotten Founding Father, como Noah Webster. Noah Webster es el fundador de todos los colegios y que va a crear en el fondo el diccionario, un diccionario, digamos, para el mundo, la creación de la cultura americana como tal. Y si nosotros vemos aquí, están los billetes, ¿ya? Y en los billetes, varios, en el fondo, plantean que incluso se hablan de Founding Father hasta Lincoln, porque Lincoln va a ser el que finalmente va a terminar con este quiebre entre el norte y el sur después de la guerra de secesión, ¿no es cierto? Y que va a forzar a ese concepto que finalmente va a lograr ganar la Unión. Y ahí están los dólares, pues. Tenemos a George Washington con $1. Los $2 ya no existen, ¿ya? Pero ahí estaba Jefferson, que tenía $2, ¿ya? Tenemos en los $10 a Alexander Hamilton, en los $100 a Benjamin Franklin, y posteriormente, si pensamos en los dólares, tenemos en $5 a Abraham Lincoln y en $50 al general Grant, ¿ya? Y me falta a Jackson con $20. Así que están todos los billetes de lo que podríamos decir, incluso el Mount Rushmore tiene a Washington, a Jefferson, tiene a Roosevelt y a Lincoln. Así que efectivamente son las ideas de la Ilustración escocesa las que, primando la idea de la libertad, del esfuerzo individual, digamos, del imperio del concepto de la ley. Y ahí está la visión de Hamilton de cómo establecer en el fondo una institucionalidad que permita, con su check and balance, reemplazar al concepto del rey y establecer una república que realmente se pueda